Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Penalistas de México. Es un honor hoy tener a un gran invitado. Él es el licenciado Rafael Alejandro Zatara, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestro en Ciencias Penales también por la misma institución y está cursando también otra maestría en Derecho Penal y Juicio Oral por el Instituto Universitario E en formación integral. Perdón, ya la cursó, ya tiene 2 maestrías. Está aquí con nosotros Rafa, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias estás, cabrón? Qué por venir. gustazo, ¿eh? Qué No, gustazo gustazo. también. Vamos a hablar un poco acerca de la prisión preventiva oficiosa, esta medida cautelar que pues muchos la consideran una medida cautelar arbitraria, una medida cautelar que pues en automático te manda a prisión, ¿no, mi querido Rafa? Sí, bueno, yo creo que primero hay que tener en cuenta la naturaleza misma tanto del derecho penal como también de la prisión preventiva, esta entendida a la luz de la reforma estructural de junio de 2008, así como también en el extinto sistema tradicional o bien el sistema mixto. De entrada, bueno, evidentemente que todos somos conocedores que esta reforma estructural en materia de justicia penal tuvo sus efectos en atención a un tema relativo a política criminal y naturalmente también relativo a el tema de imposición de prisión preventiva. El Banco Interamericano Internacional, así como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la ONU, entre otros, señalaron que países latinoamericanos, y que si bien, bueno, México no pertenece al Cono Sur, pues sí nos comportamos como el Cono Sur, entonces países como Chile, países como Colombia, países como Uruguay, países como México, países como Panamá, etcétera, que bueno, ya Centroamérica, estaban aplicando el derecho penal de manera arbitrario y de manera violatorio también de derechos fundamentales humanos procesales como lo es la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, fue precisamente por eso que existió una reforma estructural en materia de justicia penal y naturalmente en diversos artículos como lo es el artículo 19 de la Constitución. En ese contexto, pues bueno, en un sistema tradicional la prisión preventiva era un común denominador, existía un catálogo enorme de delitos graves en donde pues no se admitía una caución, no se admitía un tratamiento en libertad o bien una semilibertad o alguna pena diferente a la prisión preventiva, entonces era entendida pues desde esa óptica en donde el agente del Ministerio Público, a la luz de un estándar probatorio alto, tenía que acreditar cuerpo del delito y probable intervención delictiva, ¿no? Lo que en nuestras clases de derecho penal, allá del primero o segundo semestre, la teoría del delito o la parte general del derecho penal, pues bueno, nos enseñaban que esta parte objetiva del delito, pues era conocida como el cuerpo del delito y la parte subjetiva era la probable responsabilidad del sujeto activo en el evento delictivo, sea este como autor o partícipe. En ese contexto, pues bueno, la gente del Ministerio Público, desde una etapa muy adolescente del procedimiento, tenía que acreditar estos extremos, colmarlos naturalmente también desde un punto de vista probatorio alto, es decir, a través de la prueba, para entonces sí ejercitar la acción penal de manera formal y material en contra de una persona señalada por él como autor o partícipe. Naturalmente también existía pues la fe pública que tenía el Ministerio Público. Si él decía que pues tu saco era color verde limón, pues era verde limón. Él era pues, un órgano básicamente administrativo, ¿no? Dependiente del jus puniendi del Estado. Y pues bueno, él solicitaba la consigna de un juez penal y se decretaba un auto de formal prisión, ¿no? Estás formalmente preso. Pero estos elementos de los cuales acabamos de hacer mención, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversa jurisprudencia de carácter internacional, que eran elementos de fondo y que estos elementos de fondo no iban a ser suficientes para entonces sí lograr la prisión de una persona, aunque estuviera formalmente preso. Ujú. Porque a la luz de la jurisprudencia interamericana emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las únicas dos finalidades legítimas a la hora de imponer la última ratio que supone la prisión preventiva eran con una finalidad cautelar y para mitigar riesgos procesales. Naturalmente que incluso hoy en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 168, fracción 2, pues se señala el comportamiento, ¿no?, que tenga una persona que ha sido señalada como autor o partícipe de un evento delictivo posterior al evento delictivo, ¿no? Ujú. Y señala que esa condición y
la pena que tenga el delito, ¿no? También la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tocante ha señalado que imponer prisión preventiva únicamente con estos argumentos, concretamente el de la pena alta o la penalidad alta, es violentar a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal. ¿Por qué? Porque sería utilizar la última ratio que supone la prisión preventiva como una pena anticipada. Claro. Entonces, surge esta reforma estructural, ya se crean los juicios orales, ya no vamos a hablar de un sistema tradicional, o bien como lo dice su mismo nombre, inquisitivo, ya vamos a aspirar a una democratización del derecho penal, a una democratización de nuestro sistema de justicia penal, vamos a privilegiar la presunción de inocencia, que ahora sí está reconocida a nivel constitucional, antes no estaba reconocida a nivel constitucional, en el artículo 20 no se hablaba de que se presumía inocente una persona hasta que se demostrara más allá de cualquier duda razonable su culpabilidad, es decir, existe una presunción de culpabilidad, ¿no? Así es. Y que si nosotros analizamos la teoría del delito, bien la dogmática penal en su vertiente de teoría del delito, que es la culpabilidad, cabrón, ¿no? Es esa facultad que tiene el Poder Judicial en representación de él, un juez, de poder realizar un juicio de reproche a una persona que cometió una conducta delictiva, ¿no? A la luz del causalismo, pues era la vertiente subjetiva de la mecánica delictiva, ¿no? Entonces, esta presunción de culpabilidad, pues naturalmente impera en países que restringen derechos humanos, ¿no? Países inquisitorios, no así en un sistema acusatorio, en donde uno de los principios más importantes que tiene este sistema de justicia penal es que la carga de la prueba es del órgano que acusa. En ese contexto, pues no se puede imponer una pena o una medida cautelar con simples presunciones, ¿no? Entonces, se trae esta reforma. La realidad del chisme es que fue el presidente Calderón el que no quería. Saludos, Felipe. Precisamente por la política criminal que existía en aquella data, ¿no? O sea, recordar, y tú que estás ya más cansado que yo, gordo, si ya tienes algunos años más que yo, recordarás esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, su política criminal iba encaminada a reprimir a los delincuentes, ¿no? Entonces, pues sí llega el Banco Interamericano y llegan concretamente 2 senadores del PAN, que no voy a decir nombres, pero a lo mejor al ratito si me echo este bacachito. Ese bacacho ya. Se fueron a Sudamérica, regresaron y dijeron, a ver, Felipín, aquí tenemos esta reforma, es un sistema de justicia penal. La verdad es que lo acusatorio no nació en España, no nació en Chile, nació en Roma, en Grecia, hasta en Esparta, y bueno, pues ahí la oralidad era una herramienta, se privilegiaba pues que la gente se pudiera defender a través de la palabra, pues para poder esclarecer un hecho, ¿no? Las finalidades mediatas del proceso. Pues Calderón le valió, ya sabes qué, y dijo, no, yo quiero que sigamos con este sistema, y es más, aplicar derecho penal del enemigo, que también estaba muy de moda, porque pues recordar en 2001, el 11 de septiembre del 2001, cuando aquel fatídico lunes, ¿no? A las 8 de la mañana, cuando derrumban, ¿no? Los talibanes las Torres Gemelas, se aplica precisamente derecho penal del enemigo, y prisión preventiva es derecho penal del enemigo. Que es una teoría alemana, ¿no? Sí, de Gunther Jacobs, en 1989 la publica Gunther Jacobs, que fuera alumno de Rossi, que fuera alumno de... Ay, ahorita se me fue el nombre de este penalista también alemán, el del funcionalismo, ¿cómo se llama? Klesser. No. Ay, Roxin. Ah, Fue alumno de Klaus Roxin, precisamente por eso el funcionalismo relativo de Roxin y el funcionalismo normativo de Jacobs, ¿no? El funcionalismo relativo que nos habla de la prevención general, la prevención especial, crear escuelas y evitar cárceles y toda esta política criminal, y luego ya la política criminal de Jacobs con este funcionalismo normativo es pues mátalos en caliente, ¿no? Lo que decía el presidente Porfirio Díaz, básicamente, ¿no? Prácticamente Entonces, era tratar a los presuntos delincuentes ya no como seres humanos, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que esa doctrina, precisamente por eso hablábamos de los talibanes, que les mando saludos también, todo ok con los talibanes. A los Hayes. Es gente que, recordar que el derecho penal y la reinserción social pues va de corregir a una persona que en algún punto de su vida cometió una conducta delictiva, tenía un grado de culpabilidad, y que ese grado de culpabilidad va bajando con los años y que puedas corregirlo y reinsertarlo en la sociedad. Derecho penal del enemigo. Si tú eres incorregible, no vas a cambiar, y te aplico derecho penal del enemigo y restringe tus derechos humanos fundamentales y procesales. Bye. Dejas de ser persona. Dejas de ser persona para mi Estado, ¿no? Entonces, tú analizas el texto constitucional en el artículo 19 y es tasada estos hechos que la ley señala como delito, renunciamos a la posibilidad de apelar al contradictorio, a la contradicción, que es el principio más importante en un sistema adversarial, y de manera tasada te impongo esa medida cautelar. Eso es derecho penal del enemigo. Entonces,
surge esta reforma estructural y Calderón señala, bueno, ok, dejo que pase la reforma porque fue en su sexenio, pero restrinjo con un candado, ¿no? Y no tan solo fue Calderón, también, oye, imagínate el gobernador de, no sé, Sonora, el gobernador de Jalisco, el gobernador de Chiapas, de Puebla, ¿no? O sea, de estados con alto grado o índice delincuencial del Estado de México, ¿no? Que dijeron, oye, gordo, pues ¿cómo se te ocurre que este sistema de justicia penal privilegia que los procesos sean llevados en libertad? ¿De qué me estás hablando? Claro. ¿No? Porque también tenemos la idea como sociedad, ¿no? Latinoamericana o bien centroamericana, en desarrollo, ¿no? Vamos a llamarle de alguna manera, que si tenemos a las personas que están encarando un procedimiento de corte penal, en libertad, pues la autoridad no está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, yo te pongo el ejemplo de una señora que está lavando los trastes a las 11 de la mañana y está viendo Foro TV. Y ve presunto violador, presunto secuestrador. Dice, no, no es presunto, este cabrón es violador y este güey es secuestrador. Y tiene que estar en la cárcel, porque si no está en la cárcel, los abogados son unos corruptos, el Ministerio Público es un corrupto, el juez es un corrupto, o son unos incompetentes. ¿No lo piensa? Sí, claro, y muchas veces la sociedad juzga también desde lo que ve en la televisión, como dices, en las redes sociales, ya te hacen un prejuzgamiento de la persona a la que detiene, ¿no? Una diferencia que me decías, en el sistema tradicional o mixto inquisitivo, había un catálogo de delitos en los diferentes códigos penales. Esos delitos eran los que se les aplicaba la prisión preventiva. No, lo que sucede es que existía un catálogo de delitos graves, tanto a nivel local como a nivel federal. Este catálogo te daba la pauta que no cualquier delito, o más bien no los delitos graves, o este catálogo de delitos graves tanto de naturaleza local o del fuero federal, no admitieran una caución. Entonces, automáticamente te tenías que quedar en prisión porque no admitían una caución, es decir, no tenías la posibilidad de erogar lo que burdamente se conocía como una fianza, que en su nombre correcto sería caución, y te tienes que quedar privado de tu libertad en prisión preventiva. Entonces, hoy en día, precisamente también parte de la política criminal fue precisamente esta cuestión de modificar un catálogo alto de delitos graves o de hechos que la ley señala como delitos y señalar únicamente delitos de alto impacto. ¿Dónde van a estar consagrados? Bueno, en diversas leyes, principalmente en la Constitución Federal, en el artículo 19, en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 6 de la Ley General contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 465 de la Ley General de Salud, en fin, delitos pues, de lesa humanidad o que trastocan el status quo de manera importante o lesionan el tejido social, pero pues siempre creyendo en la inocencia, ¿no? Esa es una parte bien importante, ¿no? Porque al final del día, prisión preventiva, que es una medida cautelar, colisiona con la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, hay que recordar que la medida cautelar es un instrumento del proceso. Es decir, es un medio para cumplir un fin. Las finalidades cautelares, ¿no? Que si nosotros hacemos un símil, la finalidad cautelar primigenia es asegurar la presencia del investigado, ¿no? Esa es la primera finalidad cautelar. La segunda de ellas, no obstaculizar el procedimiento y proteger víctimas, testigos y comunidad. ¿Cuáles son los riesgos procesales? 168, 169 y 170 del Código Nacional, no obstaculizar el procedimiento, proteger a las víctimas, que no se sustraiga la acción de la justicia. Es decir, las finalidades cautelares son lo mismo que los riesgos procesales. Entonces, en este catálogo, pues básicamente se cura en salud del Estado mexicano para señalar sociedad. Cuando haya violadores, secuestradores, tratantes de blancas, abusadores de menores, homicidas, etcétera, aunque sean presuntos, están en prisión preventiva de corte oficios. Así es. Así. Violando la presunción de inocencia. Totalmente. No, y no es una cuestión que yo me saque de la manga o que tú unas verdes. O sea, son cuestiones que la Corte Interamericana ha señalado en diversas sentencias, tanto emanadas en contra de diversos estados parte, como también emanadas en contra de México. Las más famosas son Paxtle y García Rodríguez, ¿no? Que han sido parteaguas porque dieron la pauta para todo el tema que ahorita vamos a comentar. Pero bueno, entonces, medida cautelar, ¿no? Que es un instrumento dentro del proceso. Hay 14 en el catálogo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. La más lesiva, la más gravosa, la que más lesiona la esfera jurídica del gobernado, pues naturalmente es la prisión preventiva, ¿no? ¿Qué señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver,
La prisión preventiva tiene que existir. El derecho penal es punitivo, al final del día, ¿no? Sin embargo, esta prisión preventiva, pues naturalmente tiene que ser justificada para que entonces sea considerada legítima. Y esa justificación se da a partir de los riesgos procesales que se puedan advertir en el proceso. Totalmente. Y esos riesgos procesales, también la Corte Interamericana, concretamente García Rodríguez, en el párrafo 113 de esta sentencia nos señala que para que se pueda imponer cualquier medida cautelar tiene que ser con pruebas acreditadas, es decir, no con presunciones. O sea, el riesgo procesal no se presume, el riesgo procesal se acredita. Y ello, pues naturalmente no puede escapar del razonamiento y de la valoración de la prueba, ¿no? Ello atenta a una teoría de la progresión de la prueba. En ese contexto, pues hemos escuchado a muchos agentes del Ministerio Público, no voy a decir nombres, estoy hablando a ti, Unidad de Gestión número 12, es broma. No, bueno, no es broma. Que presumen que hay riesgo procesal. ¿Cómo lo presumen? No, bueno, yo estimo que debe de prevalecer la prisión preventiva y aparte confunden oficiosa con justificada, pero bueno. Podría haber un riesgo para la víctima, ¿no? Claro que puede haber, porque el inculpado pues está por feminicidio en grado de tentativa, gordo, o sea, o está por abuso sexual en contra de un menor, ¿no? O violación equiparada, o ¿qué otro delito romántico se te ocurre? Privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. O sea, por esa simple y llana razón, yo considero que tiene que ser la prisión preventiva. Y entonces tú les contestas, bueno, ¿a qué? Yo le preguntaría a la gente del Ministerio Público que me diga de manera objetiva qué dato de prueba objetivo obra en su carpeta de investigación, en ese legajo de registros de investigación que acredite el riesgo procesal que me está señalando, que abandera su solicitud de prisión preventiva. Porque de lo contrario, pues sí estamos en un absurdo de señalar que se debe de imponer un régimen cautelar únicamente con presunciones. Claro. Y acá la única presunción que debe de prevalecer es la presunción de inocencia. Y ahí te los abrocha señalando que el párrafo segundo de la Constitución Federal señala que se deben de respetar derechos humanos de corte nacional, de corte internacional, siempre beneficiando al gobernado. En ese contexto, pues el principio pro persona, que es muy claro, conmina a la autoridad, tanto sea jurisdiccional, ministerial o cualquier tipo de autoridad, a con su actuar promover, respetar y garantizar siempre derechos humanos, ¿no? Entonces, cualquier debate tocante a una audiencia en el sistema penal acusatorio tiene que obedecer a un debate objetivo, con lo que tú puedes apreciar y con lo que puedes comprobar de manera científica. Claro. De lo contrario son presunciones. Y si atendemos esa premisa, pues bueno, la carga de la prueba le compete a la gente del Ministerio Público. Es él a quien le corresponde romper esa presunción. Totalmente, destruirla más allá de cualquier duda razonable. No obviar que en muchísimos casos, precisamente porque, y eso lo hacen ministerios públicos, me parecen más experimentados, se van, ¿no? Se alejan del tema del riesgo procesal como tal y se van más a datos de prueba relacionados con la vinculación a proceso, señalando incluso lo que te comentaba del segundo párrafo del artículo 168, ¿no? La penalidad, ¿no? Del tipo de delito. Resulta atractivo para la fiscalía pensar, suponer de manera probable que si se le impone otra medida cautelar, él se puede sustraer de la acción de la justicia, por ejemplo, por el quantum de la pena, le va a resultar atractivo. Pero de igual manera es remitirnos a cuestiones inciertas, futuras, que no nos pueden constar a ninguna persona. Y de hecho ya de esa circunstancia de tal guisa se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Hay jurisprudencia incluso que ha señalado que los únicos fines legítimos que persigue la imposición de cualquier régimen cautelar es riesgo de obstaculización y riesgo de sustracción. Sí. El riesgo en contra de la víctima, la Corte Interamericana lo estima como inconvencional. Más bien lo estima aconvencional, porque inconvencional sería que hubiera una prohibición expresa en alguna jurisprudencia interamericana o en alguna sentencia emanada por la Corte que señalara que va en contra de los derechos humanos. Simplemente no hay jurisprudencia alguna en donde se señale que es un riesgo procesal. Entonces vamos a llamarla aconvencional, ¿no? Entonces, sin embargo, no está acorde a la jurisprudencia emanada por la Corte Interamericana y, por tanto, atento a la jurisdicción contenciosa reconocida por México en 1998, firmando la Convención de Viena, ¿no? Sujetándose al Pactam Sunt Servandam, que recordad a todos los que llevamos derecho penal internacional o derecho internacional público, pues entenderemos que la voluntad de las partes es ley suprema. Entonces, si Mexic firmó este tratado en 1998
y además hubo una reforma estructural en 2008 en materia de justicia penal, y además hubo una reforma estructural en materia de derechos humanos en junio de 2011, que ya reconoce derechos humanos, ¿no? Porque antes hablábamos de garantías individuales, ¿no? Que era este derecho público subjetivo de supra-suprarrelación entre el titular de la garantía, que era el gobernado, y el Estado. Ahora son derechos humanos, ¿no? Son fundamentales, son procesales, son humanos, y estos, pues al final del día, a la luz de esta reforma estructural, hablo de la de 2011, pues podemos entender que ahora se debe de reconocer derechos humanos de carácter nacional, pero también internacional. Así lo prevé el párrafo segundo de la Constitución Federal, y en el párrafo tercero tenemos al principio pro persona. Entonces, Del artículo 1. del artículo primero constitucional, que señala más o menos, porque tampoco me lo sé de memoria, gordo, ¿no? Pero hay que entenderlos, hay que leerlos y entenderlos, interpretarlos, natural, argumentarlos a la postre. En esta Constitución se respetarán los derechos humanos reconocidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales. Y es aquí donde la supremacía constitucional se va a la chinguirminguiri. O sea, ahora hablamos de derecho penal internacional y de derechos humanos internacionales, pero también nacionales. Entonces, antes, y yo muchos ministerios públicos, precisamente cuando el tema de inaplicar la prisión preventiva oficiosa y tal, señalaban la supremacía constitucional. Y la tesis, la contradicción 293 del 2011, que señalaba que cuando hubiera restricciones constitucionales o que existiera un conflicto entre la Constitución con un tratado internacional, teníamos que atender a la Constitución. Mal interpretado, porque esta contradicción lo que señalaba es que sí, efectivamente, cuando se tratara de restricciones constitucionales, ¿y dónde las encontramos? En el artículo 29 constitucional, cuando hablamos de cuestiones de lesa humanidad, de cuestiones en contra de la paz social, de la nación, etcétera. No hablamos de prisión preventiva, ¿eh? Claro. No hablamos de presunción de inocencia. No hablamos siquiera de derecho penal. Entonces, esa interpretación deontológica está bastante errónea respecto al principio pro persona. O sea, Ministerio Público, porque ni siquiera daba una explicación importante y justificada y fundada en cuanto a este tocante. Únicamente decía la contradicción de tesis. O sea, sí, es una contradicción de tesis, no es una jurisprudencia. Eso no obliga al órgano jurisdiccional a acatarla de entrada. Segundo, es una determinación judicial emitida o emanada por magistrados nacionales que dependen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual respeto mucho, ¿verdad? Pero volvemos a la jurisdicción contenciosa reconocida en 1998, que fue reconocida por el Estado mexicano. Si no, pues no formas parte de las organizaciones internacionales y te conviertes en Venezuela, ¿no? Sí. O Cuba, o en estos países que no reconocen esos avances en materia de derechos humanos. México sí los reconoció. Entonces, al reconocerlos, Max, adicionado a lo que dispone la reforma en 2011 en materia de derechos humanos, ya hablamos que los está reconociendo. Yo, Estado mexicano, y yo, autoridad mexicana, tanto judicial como ministerial, como policíaca o cualquier tipo de autoridad, voy a reconocer derechos humanos emanados de mis leyes secundarias, adjetivas, como pudiera ser el Código Nacional, el Código Penal Federal, o bien la Constitución Federal, pero también voy a reconocer lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el párrafo 118 de la sentencia de García Rodríguez sujeta, obliga y conmina a cualquier órgano jurisdiccional, naturalmente con funciones judicialmente materiales, a hacer un control difuso de regularidad convencional, ¿no? Entonces, este control difuso de regularidad convencional o este control concentrado supone que debemos de colisionar una norma nacional con una norma internacional, y de esa colisión que se pueda privilegiar en atención al principio pro persona cuál de estas normas beneficia más al gobernado. Hablamos del artículo 19 de la Constitución versus el párrafo 118 de la Convención, concretamente el artículo 7.3 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hablan precisamente de la presunción de inocencia y de las detenciones y arraigos arbitrarios. ¿Cuál de los dos privilegia más al gobernado? ¿Estar en prisión en automático o no? Es lógica formal. Ahí se hace
se hace una determinación de acuerdo a la elección de la norma, ¿no? La que más le beneficie, en este caso, al reo, ¿no? Principio pro persona. Entonces, eso era una cuestión que el Estado mexicano se venía resistiendo desde hace 12 años, ¿no? O sea, que ya la Corte Interamericana había amenazado, ¿no? Al Estado mexicano en, si sigues aplicando de esa forma la prisión preventiva tasada, yo te digo de una vez que eso es inconvencional y que te voy a sancionar. Así es. Y eso fue lo que pasó con con las sentencias, ¿no? Primero en noviembre del 2022, luego en enero de 2023, y es ahí donde pues empieza a generar este cambio de paradigma en cuanto a la prisión preventiva, que hoy, desgraciadamente, desde mi muy particular punto de vista, yo hoy no me traje mi corbata azul para que no vayan a decir que, es que son güeros, son panistas. No, 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 no. O sea, somos juristas y lo analizamos desde un punto de vista jurídico. O sea, acá Así no hay es. colores, ¿no? Claro. Pero estas determinaciones que me parece que el Estado está implementando en relación a prisión preventiva, pues dejan mucho que desear, ¿no? Son un retroceso. Son un retroceso, pero un retroceso que además para mí fue un gran aliciente que el año pasado concretamente hubo muchas entidades federativas que estaban adoptando precisamente las determinaciones internacionales emanadas por la Corte Interamericana, y ello pues la verdad es que me parecía un paso hacia adelante en aras de democratizar Y el fíjate derecho que penal. se dividió muchísimo el país, de esto que estás comentando, porque en todo el norte, o en la mayoría del norte, casi hasta el Estado de México, si no me equivoco, aplicaban los convenios internacionales, aplicaban la presunción de inocencia y le entraban al debate de la prisión preventiva oficiosa. Y ya para el sur, de Puebla para abajo, no, ni le entraban al debate, o sea, te decían, no podemos entrar al debate, no lo querían hacer. Aquí no, aquí cómo Aquí está. no, bueno, aquí no lo querían hacer. Pero Me tocó- pero ya se han aplicado, ¿no? lo habían estado aplicando, pero ahorita otra vez, la Suprema Corte me parece que paró ese tema, ¿no? Sí, lo cual justo hubo jurisprudencia, creo que fue el mes pasado, perdón, que hablaba precisamente de que ya no se podía recurrir al control de regularidad, que se tenía que recurrir a la Constitución. Ujú. O sea, en traducción hacia con la sociedad era, pues vamos a regresar. Tan es así que ya se está hablando de una ampliación al catálogo del 19 Así es, y constitucional. esto acaba de salir, ¿eh? O sea, no tendrá Sí, sí, mucho tiempo que nada. los diputados de Morena ya quieren ampliar los delitos. Antes teníamos, ¿qué teníamos? 5 delitos en la Constitución, graves. En primer tiempo, de alto impacto, pues era Violación. homicidio doloso, violación, delitos, Secuestro. sí, privación ilegal en su modalidad de secuestro. Después fue ampliándose en miscelánea de 2019 se amplió a abuso sexual cometido en agravio de menores, robo de hidrocarburos, delitos contra la nación. Ahorita no recuerdo cuál más es de oficiosa, pero ahorita se está hablando de extorsión y de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Entonces, híjole, Delitos fiscales, ¿no? Que delitos también se fue, fiscales por ahí la también. Suprema Corte se pronunció que era inconstitucional. Sí, sí, también están hablando de esa cuestión. Y naturalmente volver a insistir, o sea, estamos hablando de derecho penal. Ujú. Y el derecho penal al final del día es punitivo. Y en algún punto va a haber aparejado un tema relativo a prisión, ¿no? Preventiva o prisión como tal, ¿no? Como una pena a consecuencia del juicio de tipicidad y del juicio de culpabilidad, naturalmente también. Pero, pero en medida cautelar me parece que lo que tendría que prevalecer, pues sí es una justificación en la prisión preventiva, ¿no? Incluso yo sí lo considero que, bueno, en asuntos de alto impacto, no sé, pensar en un tema mediático o en un tema en donde el investigado, bien el imputado, pues es un tipo que presumiblemente pertenece a un sector que se relaciona o que pertenece a una célula delincuencial, bueno, pues igual justificar la prisión preventiva, ¿no? O sea, tampoco, hablo de un tema en práctico, ¿no? Pero el tema de recurrir a la oficiosidad de la prisión preventiva, pues además de que es un retroceso, me parece que también es ir en contra de las determinaciones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente, lo que va a suceder de que esta reforma, porque me parece que ya hubo la propuesta de la reforma, ya se está analizando, es decir, todavía no está en la Gaceta Oficial, ni ha sido aprobada como tal, ni publicada mucho menos, pero pues para allá va. Así es. Entonces, eso me parece que puede dar la pauta
para que la Corte Interamericana vuelva a señalar alguna otra sentencia en contra del Estado mexicano, en el caso de que llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos algún caso similar al de García Rodríguez, algún caso similar al de Sonpaxtla Tecpile, que seguramente ha de haber millones en el país. Entonces, yo creo que eso va a generar, pero pues a la postre, ¿no? Imagínate un cuate que esté en prisión preventiva, ¿no? Oficiosa, y que se le condene y que entremos al fondo del asunto en cuanto a cómo se valoraron las pruebas, si existe una prueba circunstanciada, si únicamente el Tribunal de Enjuiciamiento está realizando su determinación de culpabilidad en atención al señalamiento de la víctima, que incluso ya también la Corte se había pronunciado en cuanto a que esta prueba indiciaria o este mero señalamiento, pues no iba a ser suficiente como para lograr una sentencia de condena. Pero bueno, pensar que agotamos la apelación, nos vamos al amparo al recurso de revisión, al amparo directo en revisión, nos vamos ante la Suprema Corte de Justicia, de ahí ante la Corte Interamericana. ¿Cuántos años te gusta que sea esto? No, muchísimos. Fíjate, 10 años. Tuve un caso de una persona que yo la conocí, digo, no fui su abogado, pero ella estuvo 12 años en prisión preventiva. 12 años con el sistema mixto inquisitivo, para que a los 12 años te digan, oye, perdóname, eres inocente. Gracias, vete. Oye, está tremendo, ¿no? Y creo que para ahí va la reforma que pretende hacer, pues, el equipo No, el o los gobierno, dilo diputados como de es, el Morena. gobierno, Sí, sí, claro sí, que sí. eso me parece que es lo que pretende. Ahora, ojo, o sea, es un tema de política criminal. Em, Esta política criminal que prevé el nuevo gobierno que se viene, pues sí va muy encaminada a restringir tanto al Poder Judicial, que bueno, me estoy saliendo un poco del tema, Sí. pero también restringir mucho el tema relativo a la libertad ambulatoria. Es decir, me parece que lo que van a buscar es criminalizar más y que exista más una presunción de culpabilidad que una presunción de De inocencia. inocencia. No sé si se acuerdan, hace como 5 años, 4 años, no me acuerdo muy bien, que se hablaba de una contrarreforma en materia penal. Precisamente el presidente de la República hablaba de ella. Esta contrarreforma era en virtud de que señalaba el presidente de la República que a 12 años de la implementación del sistema de justicia, que 11 años de la implementación, no se había arribado a grandes resultados y que por esa razón pues teníamos que regresar al sistema tradicional. Entonces, imagínate si en 11 años no confías en un sistema de justicia. Claro. Ahora, la reforma se da en 2008. 2008. Para 11 años era 2017. Ya estaba, estaba Creo Peña que Nieto, ¿no? se me fueron los números, eran 12 años. 12, ¿verdad? Ya era López Obrador. Sí, era López Obrador, eso sí me acuerdo perfecto. Entonces, eso pues evidentemente obedece a un retroceso histórico y naturalmente dogmático, ¿no? Así es. O sea, yo incluso lo platico, no me tocó tanto llevar asuntos del sistema tradicional. Como pasante sí, pero la realidad es que ahí las habilidades, me parece a mí, del abogado postulante y concretamente del defensor, pues sí se ceñían mucho al tema de negociación, ¿no? Al tema, pues también de qué tan bien te llevaras con un ministerio público. En sede ministerial, pues básicamente el ministerio público era rey, ¿eh? O sea, ahí básicamente por el tema del catálogo alto de delitos considerados como graves, pues todo era consigna. Digo, hoy sigue siendo todo judicialización, pero hoy te puedes defender más. O sea, hoy es como de, a ver, solicito que en términos del artículo 140 decretes la libertad. Ah, no, porque yo tengo instrucción. Ah, no, porque considero que tus datos de prueba, ¿no? Porque obviamente tienen que ir aparejados con pues credencial de lector, documentos de acreditación. Ujú. Para acreditar arraigo y demás. Considero que no les doy valor probatorio y voy a judicializar. Bueno, pero te da la pauta para que desde el control de la legalidad de la detención debatas esa parte. Antes, o sea, hoy se dice hasta de broma que el auto de vinculación a proceso es un vaso de agua que no se le nega a nadie. Ujú. Imagínate el de formal prisión. No, está tremendo. Estaba pues todavía más complicado. Entonces, pues me parece que esas cuestiones, pues en primera instancia son posturas, ¿no? De la política criminal que pretenderá abanderar el nuevo gobierno que entra y me parece que son contrarias, ¿no? A lo que la Corte Interamericana ha establecido y a lo que el mismo Estado mexicano ha establecido, porque incluso hay jurisprudencia también, ¿no? Que señala el test de racionalidad que debe de superar el órgano jurisdiccional al momento de imponer una o varias medidas cautelares, ¿no? En ese contexto, pues evidentemente que sí tenemos que atender a esa racionalidad que en muchos casos, pues no se llega a recurrir, ¿no? Hablando de la oficiosidad de la prisión preventiva, pues bueno, ni siquiera te permitía el juzgador entrar a debate respecto a la necesidad, a la proporcionalidad,
comprobada la idoneidad de la medida Y cautelar, todo ¿no? esto viene en la sentencia de Sompaxle Tepilde y otros contra México y García Rodríguez. En ambas. El tema de la proporcionalidad, la Totalmente. necesidad. Pero también en el Código Nacional, o sea, en Sompaxle Tecpile, pues me parece que tocan más el tema del arraigo preprocesal, Ujú. ¿no? En García Rodríguez, que sí era un tema de prisión preventiva, en donde él estuvo más de 12 años privado de su libertad. Ujú. Fue asunto de donde yo vengo, Tlalnepantla, bueno, yo vengo de Atizapunk, pero pues fue en Tlalnepantla donde él estuvo privado de su libertad. Hoy está, pues, realizando actividad política, lo cual me parece plausible, ¿no? Después de haber sido una víctima estatal, me parece una locura. Yo compararía a García Rodríguez con Rosendo Radilla, por ejemplo, ¿no? Ujú. Me parece que esa sentencia, pues que duró 9 horas, ¿eh? La Corte Interamericana resolvió en 9 horas esa sentencia, habla precisamente del tema de la proporcionalidad, habla precisamente de la idoneidad y habla precisamente también de revisar periódicamente la prisión preventiva, ¿no? Entonces, de que verdaderamente se debata bajo un parámetro objetivo, con pruebas para acreditar los riesgos procesales, ¿no? En ese contexto, pues bueno, yo creo que García Rodríguez fue un parte de aguas para que en diversas entidades federativas se pudiera atender al control de regularidad convencional y que se pudiera atender a esta idoneidad, esta proporcionalidad, esta necesidad, este test de racionalidad, que me parece a mí lo más justo, ¿no? Hace poco veía una estadística de las personas que se les ha cambiado la prisión preventiva oficiosa a alguna otra medida cautelar, no necesariamente la prisión preventiva justificada, de 10, digamos de 10 juicios, de 10 Ujú. personas que se les ha cambiado la prisión preventiva a otra medida, 9 han ido, perdón, si tienen firma periódica o si tienen el brazalete o si tienen, no sé, el resguardo de algún bien, o sea, que se les ha cambiado la Ujú. medida. 9 han seguido yendo a Cumpliendo. las citaciones y Ujú. cumpliendo, ¿no? O sea, si de 10 9 te indica que han seguido cumpliendo, pues me parece que es un número importante como para señalar que estas apreciaciones que llega a tener el agente del Ministerio Público y que son reiteradas o que son compradas por el órgano jurisdiccional, de que sí se van a sustraer o de que sí van a violentar a la víctima, pues son apreciaciones subjetivas, ¿no? Incluso es un número contundente que te señala que muchas personas, incluso a las que no se les ha podido cambiar la medida cautelar únicamente con apreciaciones subjetivas vertidas por el fiscal, pues bien podrían estar en algún otro régimen cautelar, gozando de su libertad y que no necesariamente faltarían a las citaciones y que no necesariamente tendrían que estar en prisión ¿Tú preventiva, por ¿no? qué crees que la gente del Ministerio Público se empeñe tanto también el gobierno en meter más personas a la cárcel cuando no se les ha juzgado? ¿Cuál es el motivo por el que insisten tanto en esto, en dejarlos en prisión preventiva oficiosa y pues también ni siquiera debatir, ¿no? Porque también lo podrían hacer debatiendo. Podrían decir, oye, pues yo te acredito que no tiene un arraigo o que ha molestado a la víctima y pues eso justifica la prisión preventiva, ¿no? Pero ¿por qué se quieren ir al oficioso? ¿Por qué no quieren debatir? ¿No quieren hacer la chamba? ¿O tú qué, A, qué a ves? mí me parece, mira, hay dos preguntas en lo que tú me cuestionas. La oficiosidad me parece que es un tema relativo a política criminal federal, ¿no? O sea, es el tipo de política criminal que tiene abanderando el gobierno actual, ¿no? Y el gobierno que viene, ¿no? Ujú. Esa es la política criminal que estima adecuada para tratar asuntos en materia penal y que debe de prevalecer la prisión porque de lo contrario, pues no se está cumpliendo con la finalidad de preservar el orden social, ¿no? Desde un punto. Y el tema relativo a la justificación, porque bueno, si estamos en un asunto de prisión preventiva oficiosa, en donde no existen las determinaciones de la Corte, o bueno, sí existen, pero no se había sentenciado al Estado mexicano, ni se había recurrido al control de regularidad convencional, ahí pues básicamente era, oye, es prisión preventiva oficiosa, listo. ¿Qué decía tu servidor? Señoría, entendemos y somos conocedores del parámetro constitucional previsto y sancionado en el artículo 19 constitucional, en concordancia con el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos aplicables al Código Nacional de Procedimientos Penales, y no estamos de acuerdo con la imposición autómata de la prisión preventiva, pero no la podemos debatir. Es cuanto, ¿no? Ujú. Pero hablar ya de justificación, yo incluso hasta a manera de broma, y digo, bueno, que a los ministerios públicos les dan una medalla, les dan un bono, no lo sé, y sigo sin saberlo, no me lo ha contestado nadie, pero sí se empeñan, o sea, Sí, 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 a mí sí. se me han tocado debates arduos, largos, como un día sin pan, en cuanto al régimen cautelar, ¿no? El más largo que tuve fue de 15 horas.
Y es el único, y yo creo que hemos tenido de revisión de medida 45 audiencias. Y siento que en México se empeñan mucho, no solo en el tema de las medidas cautelares, en ponerla más lesiva, sino también en el tema pues de la acusación, ¿no? De querer sentenciar a una persona. Digo, creo que ahí en Alemania, en otros países, el Ministerio Público pues ve las hipótesis que hay y si comprueba que tal vez la persona es inocente, pues también investiga por esa rama, ¿no? Aquí en México, pues lamentablemente le podemos poner al Ministerio Público, oye, pues mira, mi representado estuvo en tal lugar a la misma hora, esto lo acredita, aquí está el video, aquí está todo esto, y no quieren investigar esa línea, ellos se van por la culpabilidad. Totalmente. ¿Por qué será esto? Es un tema de política criminal. O sea, dos preguntas que me acabas de abrir. ¿Por qué se van con la justificada? No lo sé. Ahora, no sé si les den bono, no sé si les den medalla, no lo sé. O si es una línea, tampoco sé. A lo mejor y sí, ¿no? Sí. Pero al final del día, tú lo acabas de señalar muy bien. El principio pro persona es claro. La carga de la prueba es tuya. Y tú, agente del Ministerio Público, eres un ente gubernamental que tiene que respetar el principio pro persona. Siempre. Y además, no eres parte en el asunto. Para eso está el asesor victimal. Tú eres representante social, o sea, de todos. Y con tu actuar tienes que velar, proteger, garantizar, respetar derechos humanos. Y si atendemos a la presunción de inocencia, volvemos a su vertiente regla de trato procesal, tú tienes que ver, tratar, sentir en todo momento como inocente a la persona que se presume inocente. Claro. Entonces, sí, a mí tampoco me ha tocado ver que claramente hay una clara hipótesis de atipicidad prevista y sancionada en el artículo 29, párrafo segundo del Código Penal para la Ciudad de México o cualquier entidad o latitud en la que nos encontremos. Si hay un supuesto de atipicidad o si hay un supuesto de excluyente de responsabilidad, bueno, la gente del Ministerio Público, pensando, por ejemplo, en que ya hubo una vinculación a proceso, en que ya se terminó el plazo de investigación complementaria, entendido como la vertiente segunda de la investigación inicial, y que la gente del Ministerio Público está en posibilidad de formular una acusación, es decir, ya ejercitar materialmente la acción de la justicia, también sobreseer el hecho en atención a que se den estas excluyentes de responsabilidad. Y de hecho el código lo contempla, ¿no? Ah, claro que sí, pero no lo hace. No pasa en la práctica. O sea, realmente nosotros nos hicimos en el despacho un tanto famosos por un par de sobreseimientos que tenemos. Ojo, en esos sobreseimientos son pedidos por el agente del Ministerio Público. Los demás, imposible que puedan jalar. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque tú en una audiencia de sobreseimiento desahogues órganos, acredites, ahorita como decías, con el video de oye, no se encontraba ahí, o sea, es imposible tú que puedas abanderar una acusación y que pretendas llegar a una etapa de juicio oral si te estoy acreditando de manera objetiva, científica y fehaciente que el señor no se encontraba ahí. Dicen, aquí no puedo. Los jueces que me han tocado debatir sobreseimientos previo a la celebración de las jornadas de juicio oral, yo no te puedo valorar porque pues, la prueba se va a valorar hasta juicio, ¿no? O sea, oye, pero no tengo, esto lo acabo de desahogar. No sé de dónde viene el video. No, pero aunque lo lleves con un perito en informática que acredite la procedencia del video. Bueno, un perito en reconocimiento humano o en antropología forense para que digan que este güero de ojos tapatíos es Boyali. O sea, aún así dice, no, es que el medio de convicción es hasta el juicio, cabrón. Oye, gordo, pero ¿y la duplicidad del plazo constitucional? Que también fue una miscelánea, también creo que fue en 2019, qué año tan malo para los derechos humanos de nuestro país, que impedía a la defensa o bien al imputado, en representación de su defensa, poder desahogar medios si no se trataba de un delito en donde existiera prisión preventiva o alguna que restringiera el derecho humano a la libertad. O sea, me estás limitando que en un tema de fraude, en donde claramente puedo acreditar, más allá de cualquier duda, que no defraudé. No puedes desahogar. Y no puedes, ¿no? Que oralízalo. Y me ha pasado en asuntos de delitos de prisión preventiva en donde he tenido debates con jueces, precisamente, señoría, en términos del 316, el 314 y el 315, mi representado tiene prisión preventiva. Permítame oralizar los datos que traigo y desahogar los medios. No, pues la Constitución, que el artículo 20, que güey, es muy claro el Código Nacional. Entonces, también digo, es entrar también en una polémica en torno a la libertad probatoria y a la libre valoración. Y aparte depende mucho de la interpretación, ¿no? Porque digo, el Código Nacional habla de prisión preventiva oficiosa u otra personal, ¿no? Entendiendo otra personal como cualquier. Firma periódica. Una firma periódica también. Firma periódica es otra personal. Lo que sucede es que el derecho humano que se está restringiendo en una firma periódica es la libertad. Nada más que el grado es mínimo.
¿no? Así Porque es. te sujeta que quincenal, semanal o mensual tienes que ir a firmar a la UMECA o a la CEMECA o al centro estatal o como sea que se llamen las entidades donde nos encontremos. Ujú. Pero te está restringiendo este derecho, ¿no? Así es. La prisión preventiva, ¿qué te restringe? Pues te restringe el derecho ambulatorio, ¿no? Ujú. Que es un derecho humano, es fundamental porque está previsto y sancionado tanto en la Constitución como en el Código, pero que es relativo, no es absoluto, siempre y cuando Ujú. existan ciertas reglas, ¿no? O sea, siempre y cuando la autoridad haya realizado una detención adecuada, siempre y cuando el Ministerio Público haya realizado una retención adecuada y siempre y cuando el Ministerio Público funde y motive por qué está pidiendo la prisión preventiva, ¿no? Así es. Me parece que lo importante de esta charla es centrar en que todo debe de basarse en cuestiones objetivas, ¿no? Y lo objetivo, pues ya sea de la dogmática, concretamente de la teoría del delito, cuando nos hablan de los elementos objetivos, ¿cuáles son los que puedes comprobar de manera científica y los que se pueden apreciar a través de los sentidos? Entonces, si atendemos a que la investigación es desformalizada, pues naturalmente los registros de investigación pues no tienen una calidad probatoria como para acreditar que un hecho delictivo acaeció en el mundo fáctico, ¿no? El dato, el indicio, va a ser una etapa de juicio oral en donde ese estándar de prueba pues naturalmente crece y naturalmente la carga de la prueba que le compete a la gente del Ministerio Público pues crece y tiene que acreditar más allá de cualquier duda que fulanito participó en un evento delictivo, ¿no? Pero tratándose de medida cautelar, sí tiene que ser con un estándar de prueba alto, aunque sea en una vinculación a proceso, ya sea esta en una duplicidad o en el plazo constitucional, o bien antes, si es que se renunció a ese plazo, Ujú. que es cuando se entra el debate de la medida cautelar, con un estándar alto, o sea, Así con es. pruebas que acreditan el riesgo procesal, no con suposiciones. Ujú. Y ahí es donde te enfrentas al tema de la libertad probatoria, ¿no? O sea, a mí me pasaron algunos asuntos, en Chalco concretamente, que llegamos a sentencia, bueno, a juicio oral, fueron jornadas larguísimas de juicio oral, y prevaleció la prisión. Nunca se la quisieron cambiar, a pesar, pues bueno, que señalábamos, ¿no? Que la carga de la prueba, que no había dato de prueba objetivo que acreditara, al menos de manera probable, que el angelito había violentado a la víctima. Y aún así prevaleció, consideró el juez que, bueno, era una víctima, que era un delito sexual, que era una menor. Entonces, haciendo una interpretación armónica de lo que dispone el artículo primero de la Constitución en cuanto al género y a juzgar con perspectiva de él, pues bueno, tenía que naturalmente atender a dicha circunstancia y pues se quedaba, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Inclusive en el desarrollo del juicio se produjo como prueba que la víctima refirió que no se le había violentado y que no había vuelto a ver al investigado. Es más, que se había mudado del lugar donde acontecieron los hechos porque eran unos vecinos. Había datos de Entonces, prueba, de hecho. pues no, deja tu prueba, pues sí dijo. Ah, lo dijo Lo dijo, sí, en desahogaron medio de prueba. contrainterrogatorio Ok. dijo, no, yo ya me mudé. Ujú. Y ello, en primera instancia, es el cambio objetivo. Así es. Y es cambio objetivo porque lo podemos apreciar Claro, todos. claro. Que una persona se mude de este bonito departamento a la ciudad de Tlaxcala, que sí existe, Ujú. evidentemente que es un cambio objetivo. O Y sea, ya tiene lo escaleras podemos apreciar. ¿La tenemos qué? Ya tiene escaleras eléctricas. ¿Ya tiene escaleras eléctricas? Las Oye, primeras. pero ¿Carlos Rivera es de Tlaxcala o de otro estado? Es de Tlaxcala. De Guamantla. De Guamantla. Debería de llamarse Guamantla de Rivera. De caray. Rivera, de Lo Carlos amo, Rivera. o sea, besos en tu boca. Saludos a Carlos saludos Rivera. a Caray. Nos ha de ver, Boyali. Tú también juras, ¿eh? Y ya me imagino al Carlos Rivera así en su tele de, prisión preventiva, la defensa más leal. No digo este güey, va. No Ok. no creo. Pero bueno, entonces, me parece que es un tema controversial. El más importante del sistema de justicia es medida cautelar y prisión preventiva más, ¿no? Así es. Entonces, sí me parece que la Corte Interamericana fue muy clara en señalar lo que te decía al principio. O sea, cuestiones de fondo o materiales, que es cuerpo del delito y probable intervención, no son argumentos para que se pueda debatir la medida cautelar. La prisión preventiva. La única prisión preventiva que la Corte estima legítima es aquella que obedece a mitigar riesgos procesales y que tiene una necesidad cautelar. Atento a la racionalidad. Artículo 156 del Código Nacional, la proporcionalidad, ¿no? Y atendemos a cuáles son las finalidades de la medida cautelar. Asegurar la presencia, no obstaculizar y proteger víctimas, testigos. Los riesgos procesales, 168, sustracción, 169, obstaculización, 170 en contra de la víctima. Pero todo atento a datos de prueba objetivos. ¿no? Hablamos de obstaculizar el procedimiento. ¿Quién realmente podría obstaculizar un procedimiento? Dice el Código Nacional, quien pueda mutilar, destruir, modificar datos
datos de prueba, alterarlos. El Chapo Guzmán. El gobernador, ¿no? O sea, alguien así, pero, o sea, un cuate que está por extorsión y es el gato del gato del gato del patrón, dudo mucho que pueda influir o pueda Y obstaculizar. aparte casi no utilizan No, hay unos que me han tocado a mí ¿Sí? que te avientan los tres. ¿Ah, sí? Y que tienes que neutralizar los tres riesgos procesales. Y todo atento a riesgos procesales inventados o bien Ujú. sacados de la imaginación del juez, ¿no? O sea, subjetivo total. Claro. ¿No? Cuando se tiene que recurrir a este test de racionalidad para que en base a la proporcionalidad y a datos de prueba objetivos se pueda restringir el derecho humano más preciado que tiene el ser humano Que es la- después de de la vida, que es la libertad, ¿no? Así es. Entonces, y si a eso le adicionamos el tema de las interpretaciones erróneas, ¿no? El arraigo se va a acreditar con el domicilio de la persona, con el asiento de familia, con el asiento personal, ¿no? Y la segunda fracción, lo que comentábamos, el quantum de la pena, o si la pena es muy elevada, o la actitud que tuvo después del hecho. De entrada, Ujú. la actitud que tuvo después del hecho es muy complicada de acreditar, porque Claro. generalmente hay asuntos, no sé, me tocó una extorsión, y es que se le dio alcance porque se dio a la fuga. ¿Y a ti te consta eso? Ujú. O sea, porque también entramos a temas relativos a la vinculación a proceso. Fracción tercera del 316 del Código Nacional. Excluyentes de responsabilidad. Y que además los datos de prueba sean idóneos, pertinentes, en su conjunto suficientes, pero también racionales, Ujú. pero también verosímiles, pero también razonables. ¿A ti te parece que dos policías, tú eres abogado? ¿Tú qué haces? ¿De qué vas? Ah, ¿eres productor? Ah, bueno, ¿a ti te parece lógico? Vamos a pensar que la dama aquí, guapísima que está, es primer respondiente, es policía. Tiene 30 años. ¿Tú cuántos años tienes? 33, eres la edad de Cristo. Bueno, ¿tú cuántos tú eres? Bueno, pensemos que tienes 63, ¿no? Entonces, imagínate que a ustedes dos los entrevista el Ministerio Público y refieren lo mismo, idéntico, de una detención. Gordo, tú tienes 63, ella 30, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la visión de ambos sea idéntica? Es imposible. Y es punto y coma. Punto y ¿Es coma. racional No. ese par de datos de prueba? Sí, por supuesto que no. No me parece racional. ¿Atento a qué? A la lógica más formal, a la sana crítica, a las máximas de la experiencia, a los criterios emanados por la jurisprudencia nacional, por la jurisprudencia internacional. O sea, no es lógico. Con las mismas palabras, mismos puntos, mismas Eso comas. es imposible. todo. Hace poco yo me hacía pipí de la risa en un argumento. Sí me hacía, estaba haciendo, gordo. La neta, sí me dio mucha risa porque estaba yo leyendo. Yo generalmente mis carpetas no las leo, la verdad. ¿No? Sí, no. Yo tengo a mi equipo que les mando besos en las bocas y me dicen, este pedo va de esto. Ah, ok. Yo confío ciegamente en ellos. Ya llego, hago mi show, mis pautas, y esa vez estaba yo leyendo el hecho circunstanciado, que es ese hecho que la ley señala como delito, ¿no? Y más o menos decía, es de Chantal le llaman. Una chava que fue a la prepa. ¿No? Ok. Y decía, es un tema de extorsión. O me das tanto dinero o te voy a partir tu madre, toda vez que. Toda vez. Oye, muy bien, ¿eh? ¿No te da risa? O sea, toda vez, su señoría. Así le dije, su señoría, toda vez. O sea, ¿usted cree que a través de la lógica más formal, las máximas de la experiencia, sobre todo las máximas de la experiencia, ¿no? Que es una herramienta hermenéutica que naturalmente tiene que ser resuelta o determinada en el aquí y el ahora, ¿no? De 20 asuntos, o de 20, 20 asuntos, como nosotros los abogados conocemos a los casos, ¿no? Ujú. Ahí tenías a tu tía de, ay, ¿cómo te va en tu caso? Bueno, en 10 extorsiones, en 20 extorsiones, ¿va a decir eso el extorsionador? Toda vez Toda que. vez que, con su permiso. Con Pues su no, venia. va a decir, a ver, o me das la pinche lana o te rompo tu madre. No sé, algo, Sí. algo así se me ocurre. O sea, entonces, sí señalábamos esa cuestión y ese dato de prueba, o sea, que es el más importante porque es, pues, la entrevista de la víctima, ¿no? O la querella de la víctima. No es de oficio. La denuncia de la víctima. Pues naturalmente no es verosímil pensar que eso haya ha ocurrido así. Y no va a llegar a decirte con No su es venia, racional. Con su venia vengo a robarle su Vengo a cartera, robarle su cartera, buen hombre. Pues no, van a llegar con palabras altisonantes Así es. a la luz de la sana crítica, ¿no? Las máximas, eso es lo que te indican. Sí, desde ya tenemos Entonces, un vicio, ¿no? ese dato Ese de dato de prueba prueba. no es verosímil. Así es. Ese dato de prueba no es racional. ¿Y qué dicen los ministerios públicos? No, es que el estándar de prueba supone que únicamente se tiene que vincular a proceso a una persona con que se establezca más no que se acredite. O sea, sí,
pero incluso ya hay jurisprudencia emanada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que también se debe de superar un test de racionalidad y que el juez de control tiene que valorar los datos de prueba atento a la racionalidad para vincular a proceso, porque al final también es un tamiz negativo, es decir, es un acto de autoridad que sí restringe un derecho humano y que tiene diversas consecuencias. Amén de que hay muchos criterios judiciales que señalan, a ver, yo no presumo que seas culpable, o sea, te quedaste en prisión, gordo, pero bueno, ni pedo, ¿no? O sea, yo estimé que la prisión preventiva era la adecuada para, es tu radiografía y creo que eres peligroso, pero eres inocente, o sea, yo nada más voy a sujetarte a una investigación complementaria de 6 meses, que es lo que me permite la Constitución y el Código Nacional, para que se investigue esto y se esclarezcan los hechos. Pero únicamente la vinculación a proceso supone que se investigue más tiempo. Y yo así ya tenía ganas de, señoría, para mí estoy completamente en desacuerdo con lo que usted acaba de decir, porque supone muchas más cosas. Supone una medida cautelar, supone una erogación de un gasto, supone el tenerte que defender y que te reviertan la carga de la prueba, porque aparte, pues también cuando hablamos de técnicas de litigación, una defensa activa positiva es, te obligo a que me demuestres tu inocencia. Entonces esa presunción de inocencia pues es una presunción de culpabilidad y cada día más acotado, más acotado, más acotado, te vas fijando, o sea, del 2008 para acá ve todo el desmadre que se ha armado, o sea, entonces pues prisión preventiva es sumamente importante, insisto, necesidad de cautela lo vemos desde que estás detenido. ¿Y qué es la necesidad de cautela? Esa interpretación deontológica que hace una autoridad respecto a los riesgos procesales, ¿no? De sustracción de justicia. Sustracción, incluso yo hace poco me aventé un control de regularidad convencional en cuanto al párrafo 114 y 118 de la Convención Americana de Derechos Humanos versus el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, ponderé lo que disponía la jurisprudencia interamericana en cuanto a riesgos procesales que no contemplaba el riesgo en contra de la víctima como convencional versus el artículo 170 del Código Nacional que sí contempla el riesgo contra la víctima. Ello en atención a que, como comentábamos, no hay jurisprudencia internacional. Les invito a todos los abogados a que me corrijan si estoy mintiendo, que señale como riesgo procesal el riesgo en contra de la víctima. Entonces, invoqué ese control de regularidad convencional, consagrado en el párrafo 118 de la sentencia de García Rodríguez, y pues me mandaron a la chingada, obviamente, pero pues bueno. Porque lo contempla la Constitución. No, perdón, porque el Código Nacional. Código Nacional, no, y la Constitución también, entonces dijeron... bueno, ni siquiera se hizo cargo. O sea, básicamente dijo, no, lo que está diciendo el abogado está mal y ya. Oye, pero que creaste jurisprudencia de una... Sí, ahí en el Estado de México. Eso ¿no? es lo más bonito que he hecho en mi vida, y obviamente mis hijas, y el otro hijo que vamos a hacer al rato, pero eso es lo más bonito que he hecho en la vida, pero esa jurisprudencia ha sido lo más bonito como profesional que he hecho. Sí, cabrón, mira, la verdad es que ese asunto está bueno. Fue en mayo 21, no fue el 21, fue el 24 de mayo del 24 de mayo del 2023. Teníamos un cliente en el despacho que se llama Zarzosa. Se apellida Zarzosa. Y ese me lo pasó un Ministerio Público Federal, amigo y seguidor de la página. Y no lo pasa. Y la esposa era latosa, cabrón. O sea, diario así, lic. Y eso no me dejará mentir aquí la licenciada Asmin, que eso me desespera cañón. O sea, que me estén hablando. No os hablo de los clientes. Sí, de pronto sí es como... Y tienes que entender su desesperación claro. También, pero sí de pronto, o sea, sí es como de, híjole, no, o sea, dame oportunidad, esto es lento. Me encantaría ser Superman, llegar, romper y ya sacar, pero pues no, ¿verdad? Entonces, esta clienta era de esta camada. Y la neta es que su marido era inocente, ¿eh? O sea, este cuate sí, no hay peor cosa que a un defensor le pueda pasar que defender a un inocente. Claro. Porque defiendes un culpable y dices, güey, te comiste el pastel, o sea, también yo voy a hacer un ¿Tienes malabar. Que aguantar. Sí, pero voy a hacer un malabar y voy a ver en qué la regó el Ministerio Público y por ahí te saco, ¿no? Pero que también es un dilema moral importante, ¿no? A mí alguna vez una amiga me decía, no, es que lo que tú haces no es una defensa adecuada, lo que tú haces es otra cosa, pero una defensa no es. Eso sí me queda clarísimo. Porque si un culpable haces que esté afuera, ¿hiciste una defensa técnica? No. Hiciste otra cosa, pero una defensa no. En este caso, este cuate sí era inocente. Trabajaba en Electra y pues básicamente a él y a otros más, pues les imputaron un robo millonario. Cuando te lo veías y claramente te das cuenta que no mataba un pájaro, o sea,
y diario de Lick le están pegando, Lick no sé qué, entonces era muy complicado. Y un día ella misma me dice, oiga, Lick, acabo de ver que una sentencia del García Rodríguez, yo estaba, ¿de qué me estás hablando, no? Y le dije a Pepito, oye, Pepito, a ver, chécate esto, chécate si jala y me avisas. Va. Al día siguiente, oye, cabrón, pues se aventó una cátedra de Derecho Penal Internacional y me dice, sí se puede, lo que vengo vomitando, ¿no? La Convención de Viena de 1998, la jurisdicción contenciosa, que se reconoce la jurisdicción contenciosa en cuanto a jurisprudencia nacional, digo, derecho de carácter nacional, internacional, el control de regularidad convencional, que sí es obligatorio. Y a mí yo dije, yo vivo de mis audiencias, güey. O sea, yo subo las audiencias y ¿sabes? Entonces dije, pues un highlight, ¿no? Vamos a darle y yo jurando que no la iban a dar. Además, ya desde 2022, pues ya se venía hablando de que ya se venían con las sentencias. Primero son Paxtle. Y se habló y se abrió debate, incluso la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que concluyó que no iba a ser convencional el tema de la prisión preventiva y que prevalecía, ¿no? Entonces, pues medio lo escuchabas a la distancia, gordo, pero pues la realidad es que, pues muy, muy, muy en el entendido que pues eran delitos de oficiosidad, considerados como de prisión preventiva oficiosa y pues, ¿no? Entonces, sí me parece que este negocio cambió con esas determinaciones y va a volver a cambiar ahora, ¿no? Porque ahora con esto del catálogo que platicamos al principio, pero bueno, pues vamos. Yo no me da pena decirlo, la verdad. Yo soy muy visual, me gusta mucho leer y esto es de mucho leer, pero de aprender también. Y las audiencias por eso es tan importante y es tan importante la práctica, ¿no? O sea, la práctica hace al maestro porque tú de pronto puedes agarrar la Constitución, puedes aventarte los cursos que tú quieras, etcétera, pero si no tienes práctica no vas a ver cómo resuelve un juez, no vas a ver cómo actúa un ministerio público, no vas a saber de improvisación, de adaptación, ¿sabes? Claro. Y bueno, entonces me aventé, recuerdo muy bien antes de esta primera audiencia, que debe haber sido esa de Zarzosa como el 14 de mayo del 23. Pues me aviento 3 horas de Carbonell, Carla Pratt, Eduardo Osorio, que es un puto prócer. O sea, ese cuate es el papá de los pollitos en cuanto a prisión preventiva y presunción. O sea, él fue la primera autoridad que inaplicó el 19 constitucional. Hay una audiencia de él en internet. Me la eché toda. Bueno, hasta me acuerdo que le dice, a ver, asesora, si usted quiere decir algo, le daré el uso de la palabra. Y empieza a dar una explicación, una cátedra de, a ver, el derecho penal, de criminal law, y acá tenemos la idea de la presunción de culpabilidad y que un derecho penal que no restringe la libertad es un derecho penal timorato. No, de verdad, quien no lo ha visto, vaya a ver. Me las echo, al día siguiente llego, pues tú imagínate, cabrón, o sea, como cuchillito. Y yo las veía el MP, así que decía, ¿qué, no? Y recuerdo muy bien, yo creo que esa fue muy buena intervención en cuanto al control de regularidad. Me interrumpió la jueza como 3 veces. Incluso hice un símil del feminicidio, ¿no? Como funcionalismo racional. A ver, pues ya lo dijo Roxin, que pretender cambiar realidades con leyes, pues es alterar a la realidad, eso no funciona. Beccari incluso ya lo señaló. Ahí tenemos el ejemplo del feminicidio. Entonces me interrumpía. ¿Eso qué tiene que ver? Mucho, güey. O sea, estoy exponiendo. Y a la hora de darle intervención al Ministerio Público, nada, decía, no, pues no han variado las condiciones, prevalezca la prisión. En esa Jack tiene una muy buena intervención porque nos dejó pelotear. Fuimos los 3, o sea, Jack, Pepe y tu servidor. Y la idea, fíjate, era yo decir una parte, Jack otra y Pepe. Y no nos dejó. Entonces yo me la aventé, pero en la réplica sí dejó a Jack. Porque creo que Jack dijo algo, no recuerdo muy bien, pero lo que sí me acuerdo es que se volteó Jack y que le dice al ministerio, señoría, o sea, el Ministerio Público no se está haciendo cargo de nada. O sea, básicamente se cura en salud. Y dicen, pues no ha cambiado, pero no dice por qué. Pero recuerdo mucho que las manitas las hacía así. Y ya cuando resuelve la juez dice, no, pues innovador y qué bonito y no sé qué. Pero pues no, me atiendo a la Constitución y bye. No, sí. ¿Qué era lo que esperábamos? Porque también se hablaba mucho de recurrir al juicio de amparo. O sea, a ver, ya salió Son Paxtle, ya salió García Rodríguez y saldrán 10 más o 20 más. Vámonos al juicio de amparo, ¿no? ¿Dónde está? Yo era lo que yo le decía a los chavos, o sea, ¿dónde está tu acto reclamado, güey? ¿Dónde?
porque ya lo dijo la Corte o la Suprema o la Corte Interamericana, ese no es tu acto reclamado, porque lo dijo de manera heteroaplicativa, güey. O sea, no lo dijo en, a ver, Boyali, a ver, Fajardo, o sea, no, fue únicamente que es inconvencional y que se tiene que atender al test de reacción, pero no en un caso en concreto. Por eso yo decía, bueno, con este asunto, hacemos la audiencia, nos van a decir que no y nos vamos al amparo. Ahí tienes el acto reclamado. Y entonces sí, entrar al estudio de la proporcionalidad, idoneidad. Ese era el caminito. Ese era mi plan. Me van a decir que no, me voy al amparo y el juzgado federal sí o sí me va a dar la suspensión provisional, la definitiva, y va a generar la audiencia. Ese era mi causa, mi ruta crítica. Pero se cruza otro asunto. Creo que el asunto más importante que han pasado por mis manos, o sea, ese. Por el tema de la prisión, porque fue absolutorio, porque fue un juicio, 14 horas de debate de medida, o sea, 10 de juicio oral, o sea, no, y además con un ministerio público que ahí la odié, y me odió también, seguro también me odió. ¿Sabes de quién hablo? Ahí, pero muy leal, o sea, la neta es que sí fue una contienda. Creo que ha sido el agente del Ministerio Público más preparado que me ha tocado. ¿Y de ahí cómo cambiaste la medida cautelar? Pues primero pedimos la revisión de esta. No la íbamos a pedir aparte, o sea, era de, güey, es una tentativa de homicidio, o sea, en la vida, ¿no? Pero Pepe me dice, oye, güey, pues venimos finos, a lo mejor y sí, ¿por qué no? Dije, bueno, pues un highlight más. Tómala, pedimos la audiencia. La primera no se da porque no va la MP. El MP que ahí en el Estado de México, control, o sea, inicial y intermedio que corresponde a control, lo ve un ministerio público, digamos una fiscalía especializada, ¿no? En homicidios, en narcomenudeo, en asuntos especiales, o sea, es el que lleva, ¿no? Y ya para la etapa de juicio oral lo ve la Fiscalía de Litigación, que me parece los ministerios públicos más preparados, pues están diario. En audiencias. Entonces, sí, son muy bravos. Y de ese distrito judicial me parecen los dos mejores que me han tocado en la vida. Tal vez el de Pachuca también, pero de los dos, ellos. Y el que venía de control era muy malito, cabrón. O sea, de que decimos, nos va a tocar en juicio y lo vamos a agarrar de punching bag. Sí. Y le cambian y entra esta abogada. Entonces, la primera audiencia no llega. Y ya vemos que nos toca pues, una jueza que es una jueza. Creo que ha sido la mejor juzgadora que yo he visto en mi vida, en audiencia. O sea, se aventaba todas sus resoluciones sin leer nada, cabrón. O sea, y eran resoluciones de 2 horas. O sea, yo no sé si alguien puede hablar 2 horas, o sea, sin callarse. O sea, y ya, pues, conocimos a la jueza, no fue esta MP, y su señor, le empezamos como a contar, y siento, hoy somos muy buenos amigos, después nos fuimos amigos. Y hoy sé que me dio el avión, ¿no? Hoy sé que fue, en serio, así me hacía hasta caras, güey, que decía, se está burlando de mí, obvio. Y sí, se estaba burlando de mí. Pedimos ya la audiencia, ya está la MP, y yo lo primero que le dije a esta licenciada, a la MP, oiga, vamos a pedir la revocación de la prisión preventiva, traigo unos datos, y recuerdo que se volteó y me dijo, yo traigo mucho sueño, o sea, apúrate porque... Y eso para mí fue como... ¿Ah, sí? Sí, claro, o sea, fue como un... Me estás peluceando, pedazo de bife de chorizo, o sea, te lo juro que yo creo que eso fue fundamental para lo que pasó después, Entramos, creo que primero fue, debatimos, primero hicimos alegato de apertura. Incluso hubo ahí un pleito con la jueza porque señoría, pues esto era de revisión. Me dice, ¿tienes bronca de que primero hagas tu alegato y después? Pues no, entonces primero fue el alegato, entonces yo entré muy desconcentrado porque pues el alegato ni lo tenía preparado, gordo. O sea, que a mí me parece que el alegato de apertura vale un poco madre. O sea, claro. El de clausura importa, pero el de apertura yo lo voy a... Aunque digas, mira, mi mejor alegato de clausura fue en un juicio que fue condena y fue una joya el alegato de apertura y valió madre. O sea, ese fue malito, fue de poquito tiempo. Y ya después entramos al tema de la prisión. Y me parece que lo traíamos muy claro, entonces fue de, a ver, invocamos el control de regularidad, este órgano jurisdiccional tiene la obligación, atento al párrafo 100. Si uno veía la otra así, cuando le dan intervención, por eso hablo de que en ese debate de la oficiosidad a no oficiosidad, confundían mucho los ministerios públicos. Entonces era como, no, es que tenemos que atender a la constitucionalidad, es que ella citó a la
jurisprudencia? A la 293. contradicción 293. No, es que... Y yo ya como venía preparado porque vi a mi Carlita Prat y porque vi a mi Carbonell. No, me aventé a Osorio. O sea, yo venía así, pero con toda la... No, me había aventado un programa de Carbonell que no recuerdo ahorita el nombre. Ya lo dijo la Corte. Que sale con un cuate hipster que era secretario de cuenta de la Suprema Corte, que él explica esa tesis muy bien. Entonces yo me la había echado, entonces dije, no, hombre. No, le dije, el 29 constitucional no se ha reformado la presunción de inocencia, está confundiendo por completo la gente. No. Y luego había un asesor jurídico público que, puta, cabrón, o sea, estaba... Yo a ese en un recesito sí le dije, gordo, ponte a estudiar. O sea, la neta, si vienes mal. A valer. Sí, no, puras estupideces estaba diciendo. Entonces ya decimos esto, incluso, o sea, señalamos, señoría, porque invocamos el control de regularidad convencional. E incluso la jueza dijo, es que no están entendiendo lo que está pidiendo la abogado. Total que sí no entendieron nada. Me parece que ella sí, él no. Y ya cuando se pone a resolver, pues nosotros jurábamos que nos iba a decir como la otra. Y no, y está, no, sí tiene la razón la defensa, y sí, el control de regularidad, y sí, nosotros tenemos la obligación, y en este momento, pues, se abre debate para la prisión. Nosotros así de, ¿qué pedo, güey? ¿No? O sea, y ya, pues, la neta, afortunadamente, pues, llevábamos ahí unos datos, llevábamos ahí una credencial de lector de este Angelito, comprobante de domicilio, y la neta nos dormimos, porque mañosa también la jueza. Dice, no, pues, es que, a ver, con lo que tengo voy a resolver, pero pues no están desaguando los órganos conforme a las reglas del código, ¿no? El ciento... ¿Llegaron a ver Ese es mi hijo? ¿Alguien ha visto Ese es mi hijo? No. Vean esa película. Véanla, entonces no van a entender lo que les iba a decir. Bueno, creo que el 153, ¿no? El código 153, 152. El que habla de que se podrá debatir revisión de medida cautelar, oralizando datos o medios. O sea, o llevo datos o llevo medios. O sea, ese es it's my fucking problem. Pero esta mañosa dijo, no, pues me están trayendo datos y pues como no son medios, pues voy a resolver, pero aguas. O sea, creo que ahí me debió haber puesto perruqui y decirle, pues sí resuelva. Ya le exhibí datos, ya resuelva con eso. O sea, pues güey, si tengo arraigo, a ver qué otro riesgo, ¿no? Pues sí. Pero no lo hice y hubo audiencia de revisión. Ya no subió al asesor que te digo, que era malito, y se trajo una que era el gallo de ese distrito judicial. Entonces entre las dos se hizo ¿te gusta la lucha libre? Sí. Cuando se dan con las sillas, haz de cuenta. Ah, sí. Cuando se agarran así los ojos, así. O sea, se hizo una carnicería. Incluso les invito a que vean una audiencia de un extracto que subí en redes sociales, en donde estamos haciendo un contrainterrogatorio y estamos y todo nos objeta. Pero nos objetaba así de, objeción, su señoría, esa pregunta, o sea, de la chingada, o sea, neta, mal. Ya la dijo, ¿no? Ya mal, ya la contestó. dijo, ya la contestó. Y ahí ves a la jueza, ¿no? Entonces en algún punto, pues yo le interrumpo y dice, vea cómo atropella mi comentario y me quiere atropellar. Entonces a mí me dio mucha risa como decía, me quiere atropellar. Entonces yo ya molesto, le digo, sí, te quiero atropellar, me muero de ganas, algo así. Vea cómo acaba de amenazarme. Entonces ya la jueza dice, son imposibles, les voy a imponer 20 UMAS, cabrón, a todos. Y no nos apercibió, pero todo el juicio fue eso. Entonces, pero irónicamente... se inaplica la prisión preventiva. Esa fue la primera vez que en el Estado de México se atiende al control de regularidad. Y de ahí emanó la jurisprudencia de la cual haces mención. Precisamente. O sea, no estoy diciendo que nosotros creamos nada de eso, pero sí fue el clavel. O sea, sí fue la primera vez en el Estado de México que se aplicó el control de regularidad y que se entró a debate prisión preventiva oficiosa. Esa sí fue la primera vez. Ya dio pauta para otras veces más y qué chingón, pero sí fue la primera vez y de ahí emanó la jurisprudencia y se lo voy a contar a mis nietos, a nuestros nietos se lo voy a contar y pues nada más, ¿no? Yo agradecido, orgasmeado, se me pasó rapidísimo el tiempo. Este señor le va ya son las 7 de la noche. No puede ser posible, ¿en serio? Pero bueno, pues vamos a terminar el Hubiéramos programa. hablado del amor, gordo. Nos habíamos tardado más. No acabamos. No acabamos, ¿verdad? Ya. Pues mi querido Rafa, muchas gracias por haber venido. Ni te dejé hablar, Boyali. No te preocupes, no. Con ¿Es escucharte italiano a tu ti apellido? es libanés. Ah, es libanés. Libanés, así es. El mío sí es italiano. Italiano. Sí. Pues muchas gracias, mi querido Rafa, Hermano. por venir y esta es tu casa. Les agradecemos y pues nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Chao.